por ir adiantando un poquinho, vou ir facendo a presentación do noso invitado de hoxe. Bueno, en primeiro lugar, agradecervos a todos a vosa presencia e, lamentablemente, este é un problema que non é a primeira vez. Certamente é algo que hai que solucionar, que non se ve. Que non é a primeira vez que pasa. Bueno, como decía, gracias a todos por a presencia un día máis neste programa de conferencias que incluímos dentro do que hemos dado en chamar Desenterrar o Pasado, neste percorrido por a arqueoloxía lucense dos últimos 30 anos. Hoxe vámonos a parar nun dos elementos, dos monumentos máis significativos do que é o Lugo romano, aínda que non estea dentro da cidade, pero sin dúda é dos máis coñecidos por todo o mundo, pero ao mesmo tempo é dos máis descoñecidos, quizáis, do punto de vista arqueolóxico, non? Do que foi a súa historia. Estou a falar, evidentemente, do que son do actual balneario, do que eran as termas romanas que se atopan ao lado do río. Bueno, xa digo, é un lugar que coñecido por todo o mundo, hai abundante documentación, porque gran parte dos magníficos restos que aínda se conservan dentro do propio edificio se mantuveron ao longo da súa historia. Pero había unha parte que era prácticamente descoñecida ata fai poucos anos, cando se empezou a investigar dunha forma xa un pouco máis concienzuda do punto de vista arqueolóxico. Desde as primeiras intervencións que fixo Felipe Arias alá por a década dos 70, non se volveu outra vez ata a década dos 90, cando empezamos a intervenir por diferentes persoas, primeiro Covadonga Carreño, con algunhas sondaxes que fixo como sempre, con motivo das diferentes obras que se foron realizando no balneario. Eu mesmo tamén tuve a sorte de participar nunha campaña de excavación alá tamén por esa década dos 90, e a partir do ano 98 xa se fixo cargo das excavacións de unha forma máis sistemática o noso invitado hoxe, que é Francisco Herbes Raigoso, non? Por eso que quizás a persona que hoxe máis información poda ter a que nos vai falar sobre este elemento tan chamativo e tan significativo. Bueno, Paco Herbes, que como todo o mundo conocemos, é licenciado en Xeografía e Historia pola Universidade de Oviedo na especialidade de Historia Antigua. Ele é un veterano, como moitos que estamos aquí da arqueoloxía en Lugo, posto que chegou no ano 86 xunto con algún dos que estamos aquí, non en xaneiro, como dicía hoxe a prensa, non? Foi xa alá por o mes de maio, creo que recordar, cando puxemos por primeira vez pé en Lugo para intervir no que restaba da Praza da Constitución, que quedaba ali un anaco por excavar, e foi onde puxemos o primer pé, el xunto Maseu nas excavacións de Lugo. Evidentemente, a súa formación tamén está vinculada ao equipo do profesor Rodríguez Colmenero, nos anos de excavacións en Aquis, no acampamento, nos Castros da Ceda, Castros de Bosandaos, etc. E a partir daquel ano, do ano 86, prácticamente toda a súa actividade a ten centrado na cidade, realizando algunhas das excavacións máis importantes e máis significativas. Lembrar algunhas, por exemplo, a do Sanatorio da Virxen dos Ollos Grandes, que tamén deu uns resultados moi interesantes para o que é o origen da cidade. Na Rúa Nova 90, onde excavaron tamén un xacemento moi interesante cunha presencia dunhos fornos. Fixo tamén as prospeccións do cuartel de San Fernando, previo ao proxecto que había para a súa rehabilitación. Bueno, en fin, un número bastante significativo de intervención na cidade, e non só na cidade, senón que tamén a partir sobre todo a partir do ano 2000, xa de forma, digamos, cun proxecto personal, a creación dunha empresa de arqueoloxía, levou a cabo un sinfín de excavacións no ámbito galego,
sobre todo relacionadas con temas de impacto ambiental, cas obras lineais, control de carreteras, proxectos de planeamento, etc. É dicir, que está curtido xa nestas lides. E xa digo, no caso de Lugo, pois xa ten unha experiencia adquirida que lle deron os anos. Bueno, non me estendo máis. Simplemente, entendo que isto vai ser unha charla interactiva, non? Porque nos trae un fragmento, como poden comprobar aí, que é algo bastante inédito e bastante significativo e chamativo, porque non temos moitas veces a ocasión de ter tan cerca e poder contemplar algo quizás dos achádegos máis sorprendentes que ofreceu, entre outros moitos, o balneario, como é a presencia destas canalizacións de madeira, non? Que apareceron durante as excavacións. Bueno, el traenos aquí un fragmento de madeira pertencente a unha desas canalizacións para que se poda contemplar in situ e vainos agora a explicar concretamente en que consistía todos. Bueno, sin nada máis, deixo-vos con Paco para que nos ilustre sobre o balneario e as termas de Lugo. Gracias. Muchas gracias, Kike. Bueno, no quisiera aburrirles a ustedes, entonces voy a hacer un tema diferente a lo que suele habitual. Voy a poner primero un vídeo donde van a ver mi conferencia, dividido en dos partes. Un lado que es las canalizaciones de madera que hemos encontrado ahí y otra segunda parte que son las canalizaciones ya en opus camenticium, que les explicaré yo a ustedes lo que son. Pon el vídeo de... Estos vídeos los vamos a colgar en YouTube y para que ustedes, el que los quiera ver, creo que es muy importante que todo lo que hemos encontrado en la ciudad haya una puesta en valor. Para mí es la asignatura pendiente desde el año 86. Los voy a colgar en YouTube, en las redes sociales, para que ustedes puedan ver. Ahora van a ver ustedes el vídeo. Es una canalización de madera. Vamos, el balneario de Lugo tiene un tema que es una construcción primitiva que no queda prácticamente constancia ninguna anterior a la época Julio-Claudia. Lo sabemos porque es precisamente canalización de madera que están viendo aquí ustedes. Está debajo del muro de cierre del balneario. El balneario de Lugo es un yacimiento que, aunque parece que hemos excavado muchísimas veces, no es así. La documentación todavía falta mucho para sacar adelante. Debajo de un muro que cerraba el balneario encontré esto. Como ven aquí ustedes, parecía en aquel momento una estructura de madera, que luego al quitarle la tapa, como ven ustedes ahí en el lado derecho, tenía esto. Esto que ven ustedes aquí ahora, que tienen aquí abajo, son fragmentos de esto. Son fragmentos de 45 a 50 centímetros de tamaño, cortados abiseladamente, empalmados unos con otros, que formaban un canal todo continuo por este lado y por este lado. Para que no se venciesen, le metieron trocitos pequeños de madera, de las ramas. Y luego dentro de eso todavía le metieron cantos rodados de río que sirven como tema de filtración, para que no se quedasen rellenos de tierra. Ven aquí la canalización de madera. ¿Se puede parar esto un momento? Aquí. Bueno. Ven aquí la tapa, ven aquí la tapa, ven el interior. Esto estaba metido en el terreno y aquí, este es el muro de cierre del balneario de Lugo, del edificio que en el año 40 se empezó a construir en granito. Tenemos que entender que cuando se llega la elección de la ciudad romana aquí en Lugo no es casual, igual que pasa en Bracara Augusta, posiblemente Lugo, una etnia, digamos un dios precelta, pues que ustedes lo puedan entender así, de esa manera. Habría un mercado seguramente en la zona del Castro, que está en el actual Parque de Rosalía de Castro, y alrededor hay una gran cantidad de castros, ¿no? El otro día Roberto os habló de uno de ellos, pero ustedes van a Piúos, hay un castro, van más adelante, Valente hay otro castro, más adelante está Soñar, hay una gran cantidad de castros alrededor de la ciudad. Posiblemente la ciudad de Lugo, actualmente ciudad de Lugo, en el entorno del castro, habría pues un mercado y habría también una significación religiosa del espacio de este pequeño outeiro, a colina, que es la ciudad de Lugo, ¿no?
Entonces, cuando llegan los romanos, el cauce del río Miño, ahora lo estamos viendo de una manera determinada, no tiene nada que ver con la realidad. En aquel momento el río era mucho más ancho, todavía hace un par de años se cruzaba el río Miño a la altura de Piugos perfectamente en zapatillas, sin mojarse. En aquella época estaría, en época de estiaje, muy seco. Ellos verían las urgencias termales en el río. Imagínense como vieron ustedes hace unos años ahí en Continente esa vegetación de espadañas, de juncos, etcétera. Ellos eran conscientes que allí salía agua termal y eligieron una captación. Tiene que haber más de una captación y de dos. No sabemos exactamente dónde. Sabemos que actualmente está en el río Miño, parte de ellas, porque hace muchos años una paleadora retroexcavadora intentó, haciendo unas obras de limpieza, encontró una estructura de opus camenticium tremenda que no pudo levantar. Imaginamos que vendría en opus camenticium hacia el actual balneario. Pero cuando ellos llegaron, lo que hicieron, en momentos que están todavía iniciándose, digamos, la construcción de la ciudad, están las tropas aquí acantonadas, lo que hicieron fue pues, lo que suele hacer un campamento de estiva, soluciones de urgencia. Entonces, en madera, captaron esa urgencia termal, la trajeron a este punto del balneario actual y a partir de ahí harían una serie de construcciones de las que no han quedado resto. Esto solamente lo hemos encontrado en la zona en la que actualmente está el edificio del Hotel Balneario, en la parte posterior, que tiene una fachada de acero. Estaba justamente debajo. Este es el muro que a partir de los años 40 cierra las termas y esta canalización llega hasta aquí. Aquí hay una tarjeta de paso de un agua de un lado para otro y se mete por debajo. Esta surgencia está por el lado contrario al río Miño, cuando la que tenemos actualmente, la que se servía antiguamente el señor Antonio Garaloces, estaba en el centro del balneario. Por tanto, tiene que haber más urgencias. Eso tiene una explicación, porque parece que está excavado el hotel balneario, no es así. Donde estaba la antigua capilla, encontré yo hace 3 o 4 años una bóveda más, a las que había limpiado Felipe, el arranque de una bóveda, y en ese espacio que estaba debajo justo del despacho de Antonio Garaloces había la casa del bañero, lo que era una casa con sus alpendres y demás, que tenía un forno y tenía una aira. Debajo del despacho de Garaloces encontramos el forno y la aira y unos escalones que bajaban para abajo. En 1844 hay un informe de que el bañero era una persona muy sucia, animales, etcétera. Había solamente una pilastra en donde está actualmente hoy el pozo que ven ustedes allí, en el centro del hotel. Y entonces la Diputación expropió los terrenos y el hotel. Entonces hizo el hotel actual que ustedes conocen ahora de piedra, con ese estilo neogótico a veces en el patio central. Pues debajo de toda esa tierra que no hemos excavado, que hemos dejado ahí, apareció una gran piscina también que tiene que estar alimentada por esta canalización de madera antiguamente posiblemente. Es el mismo eje que pasaba por ahí. Actualmente no se ve, pero sabemos que el centro donde están actualmente las urgencias termales que están ahí en pozo y sifonaje es un conjunto de piscinas que se extienden a todo el ancho del balneario. Vamos a repetir. Ven los palos separando, la cubrición. Estos días coincidió que fue para ir a la prensa por un tema distinto y me vio que estaba limpiando precisamente una de estas tapas. Cuando se excavó esto, ven, esto es el terreno natural, es esquisto ya muy degradado ya por las aguas termales, y aquí se encajó esto. Ven aquí la zanja perfectamente y ahí ven los cantos que iban por el medio. Son detalles. Las excavaciones siempre en el balneario son muy complicadas y siempre hay agua, estamos en nivel freático, etc. Es complicado, no es una excavación normal. Eso ya les digo ya, miren, hay un corte, miren aquí otro corte, son todos cortes de 47 a 54 centímetros. Y lo que nos da es esta madera. Ven los cortes aquí. Esos cortes, con todo eso que está, esto es un dibujo que ha hecho uno de mis ayudantes. Estos cortes están incluso retocados a navaja. Se ve perfectamente que aparte de estar oblicuos, cuando no les encajaba bien, todavía con navaja la retocaba. De nuevo otra vez, ya libre ya, porque vean sin cantos ya, de nuevo otra vez.
Esos troncos, que lo que les he traído a ustedes, que luego ustedes pueden ver, son estos. Esto es madera fosilizada. Yo, por ejemplo, hoy todavía le he echado agua, un spray y un producto especial que utilizan los restauradores para que se vaya conservando. Esto es lo que formaba la parte lateral. Lo que ven ustedes ahí longitudinal eran estos pedazos que empalmaban. Unos más altos, otros más bajos. Esto es la parte lateral. Con el efecto del calor la madera se va curvando. Esto es un tema. Según se va mojando cada vez más y vas tirando el calor. Es muy difícil que podamos repetir esto. En el balneario prácticamente no se van a continuar las excavaciones. Y es difícil. Miren un detalle de las ramas, como eran, que se paraban. Se grabó un vídeo en aquel tiempo, un vídeo casero, que hice como pude en aquel momento. Y es difícil que se vuelva a repetir una situación como esta otra vez. Esta excavación, además de este material de madera, encontramos incluso tejido romano. En Galicia no conozco otro caso, un fragmento muy pequeñito, muy débil, ya está muy deteriorado. Eso que ven aquí ustedes es la canalización saliendo de la arqueta. Se le puede dar para atrás, ¿no? De ahí para atrás un poquito, para que me vaya atrás. Fíjense la tapa son dos partes. Y realmente lo que es un... Mire, es aquí vale, perfecto. Esto es la canalización que viene por debajo del muro. Esas lajas de pizarra que ven ustedes, el muro de cierre de los años 40, y esto es la canalización de madera, que es de principios de era, de cuando está aquí el ejército, cuando llega al tema. Esto llega a la canalización recta, venía por aquí cruzando el propio muro, llega a una canalización de madera cerrada, que es esta, que yo aquí quité para que se pudiese ver, y de aquí el agua se decanta y baja por aquí. Y ya va surgiendo, de ahí va pasando a la canalización que estábamos mirando. Esto es la canalización, la base de decantación vista desde otra posición. Ya ve que va por debajo de todos los muros que había allí del año 40, del año 40 después de Cristo. Fíjense la construcción, los detalles de cómo va la pared, las tablas encima. Las tablas que estoy ahora estos días limpiando es simplemente un tronco de árbol, de amieiro o de pino. Las tapas que yo estoy ahora es de pino. Cortado en el medio, lo dejan por arriba con todo el tema y nada más, ¿no? Los cantos rodados en el medio para que no se llene de basura. Este es un algo muy típico en época romana, tanto en captaciones como en temas de evacuación de aguas. Los encajes de la madera que hicieron a veces para separarlos. Pasamos al PDF. Que podamos. ¿Por dónde estabas, más o menos? Sí, ponlo del material. ¿El material? Cuando acaba el vídeo, más o menos. Ahora os voy a enseñar un poco el material. Ahí mismo podéis ver. Los cursores, avanzas. Ahí déjala ahí, es más para atrás. O eso es. No está avanzando, ¿eh?
Hacia abajo a la derecha avanzas. Con esa. Con la de arriba no va. Arriba vuelves para atrás. Entonces esta, para abajo. Mejor que el tema este. Ahí. Ahí veis un dibujo. Se fue esto, Jorge. Sí. Lo montamos hoy todavía para que ustedes tuviesen más facilidades. Yo prácticamente no lo vi todavía. Déjame, ya te lo avanzo yo si quieres. Ahí va la reconstrucción en el dibujo que hemos dibujado. Les explico ahí ya a ustedes para que no se cansen cómo es el tema. Pasa al siguiente. Esto es la tapa cuando hicimos el tema. Esto cuando fue el tema le pedimos a Garaloz que nos dejase unos tubos que teníamos por ahí. Improvisamos sobre la marcha. Metimos plásticos sellando por un lado. Metimos las canalizaciones como pudimos dentro de ellos. Sellamos por el otro lado y demás. ¿Sí? Ahora es cuando los voy cortando. Es como aparece el material dentro y es el proceso ya de limpieza, de limpieza. Esto es la tapa, esto es pino ya. ¿Sí? Vete despacito. Es la madera tal como aparece. Estaba recubierta con tierra, yo las quité en bloques completo, un compacto, entonces no lo había excavado. Por eso apareció ahora el tejido, por ejemplo, porque no lo había excavado. Hice la excavación luego de 20 años después. ¿Sí? Ven nada más para atrás para que veas. Vean ustedes el detalle de lo que digo yo que es pino. En esta sabemos que era pino, ¿sí? Y esto es la tapa ya puesta de pie, como estaba en la posición original. Estos son fragmentos del esquisto meteorizado que tenemos de allí, que lo utilizamos para apoyar, y esto es la tapa tal como se veía. Miren ustedes, no se molestaron mucho. Esto es muy interesante porque normalmente esto en ningún sitio se ve, en ningún manual. La tapa de pino normal, miren aquí un arranque de la rama, otro aquí. Ellos simplemente cortaron, lo aplanaron bien por un lado para que encajase bien y nada, y punto. ¿Sí? Esto una vez quitado de ahí, cómo va quedando la madera. Esto es proceso ya. Vamos al material. ¿Material o la segunda presentación de las piscinas? Sí. Esto es la canción de la época. El material de. Sí. Esto es el material, digamos, de la construcción de los años 40. Pasa al siguiente vídeo. El vídeo de la canalización. Justamente al lado de esta canalización de madera encontramos la otra parte de canalizaciones de madera, pero es distinto. Se mete la madera dentro de un cofrado de cantos rodados con cal y muchos fragmentos de tégula. Y se va acompañando. Para ahí un momento. Cuando hicimos la excavación, encima de esto había un pavimento de teja romana y no intuíamos lo que podía haber debajo. Cuando levantamos el pavimento de teja romana, vimos que había una zona concreta dentro de la habitación que tenía un color rojo intenso, muy intenso. En aquel momento teníamos dos obreros nigerianos y estuvieron ahí un día entero picando con un martillo picador porque era imposible quitar acá y nos sorprendía. Debajo de eso, ¿qué encontramos? Cuando arrancamos la teja, todo el canto rodado. Esto que ven aquí ustedes es un pozo de agua. Aquí llega el agua del balneario de Lugo. El balneario de Lugo no es lo que se ha dicho que tenga unas urgencias dentro del edificio. El agua está fuera y esa agua llega al edificio a través de una canalización. Para que el agua se vaya decantando, tiene una serie de pozos, es decir, que el agua entra a un nivel y sale a otro nivel superior. Eso permite que las impurezas que traiga el agua se decanten en el suelo y ellos con cierto tiempo bajarían abajo a limpiarlo. Si ustedes van hoy en día al Hotel Balneario de Lugo, en el centro donde tienen ellos el tema de los nebulizadores, etcétera, tienen dos cosas. Un pozo de sifonaje, que yo lo llamo de sifonaje porque el agua entra a una altura y sale a otra altura,
de agua termal, y antes de eso, lo que ellos consideraban que antes tenían un acopio de agua termal, es una cisterna de agua caliente, pero que antiguamente eso era una piscina pequeña, una piscina de bosque alimenticio. Hemos utilizado la metodología con rayos infrarrojos y demás para poder ver, porque aquello, particularmente aquella piscina romana, fue siempre desde época medieval en adelante reutilizada, y le fueron echando pues, rebocos de cal, lajas de pizarra y finalmente hormigón, incluso estuvo forrada de metal. Pues es un pozo igual que este. Hay una serie de pozos en el balneario de Lugo que de uno a otro están conectados con cañerías que entran y salen a distinta altura, en todas las habitaciones. De aquí, sigue adelante, ya ven ustedes que del pozo sale por esa canalización de madera que hay aquí. Por una y por otra. Tiene dos, ese pequeño pozo. Miren ustedes el pozo, eso más oscuro es la madera, igual que esa madera, pero recubierta y tapada con un locus campenticio. Los pozos son muy estrechos, en el que está en el centro de Lugo, del hotel balneario que vamos a bajar. Miren aquí, para un momento. Como todavía lo que les enseñé antes de la de madera, ven ustedes el ancho de la canalización de madera en este lado, y en este lado la otra. La tapa ya la quitamos ya. Y todo eso luego recubierto con opus campenticio. Donde va la madera y donde están los pozos tiene mayor cantidad de teja. De hecho, como íbamos bajando, la teja tenía calor. El calor de las aguas termales no se notaba. Fíjense ustedes la capa que tiene de teja, todo eso que se ve con color rojo, es teja con mortero de cal. Y a partir de esta altura ya tiene menor cantidad de teula. Ya es más canto, es más opus campenticio clásico. ¿Sí? Esta es otra visión del pozo en otro momento de la excavación. Viene la madera. Esto es un vídeo casero. Desgraciadamente en Lugo no hay costumbre de grabar en vídeo, no hay medios, muchas veces estamos muy reducidos, pero es interesante porque si no, no queda en el tema en la memoria luego visual de la gente que vean ustedes. Yo usted les puede poner aquí un montón de diapositivas, un montón de fotografías, cortes de gráficos, pero ustedes no son capaces de ver el tema. Fíjense ustedes la madera. Y todo eso estaba cubierto por esto, por suelos de opus vininum de época romana, incluso por suelos de época medieval. La madera, ¿sí? El pozo ya redondo, ya ven. Lo vaciamos, lo bombeamos el agua, volvía el agua otra vez. O sea que sigue en funcionamiento todavía. Actualmente el hotel balneario se surte de manantiales propios que el señor Alonso ha hecho a 125 metros de profundidad. Pero estos de época romana los ha ya, digamos, los conserva, pero no los utiliza. Para un momento ahí. La canalización de madera que antes vimos, igual que esta de aquí, iba a una zona. Este es el muro que antes vimos, que era el muro de cierre del edificio de los años 40, en granito. Tenía una acera de aquí a aquí, una acera todo alrededor, con suelos de lajas de pizarra, de época medieval. Lo voy a enseñar. Aquí en Lugo normalmente no hay costumbre de hablar de cerámica medieval o cerámica suevica. Cuando aquí realmente hay cerámica gris, sueva, bastante. Y hay cerámica medieval, bastante. Aquí en Lugo, el baño de Lugo tiene el mismo material que hay en la ciudad. Exactamente el mismo material. Aquí en la ciudad, en esta excavación que ahora vamos a entregar, aparece todo tipo de vajillas. Vamos a ver ahora, terragilata común, vidrio, hierro, etc. ¿Por qué? Les dije antes, la ciudad estaba arriba, abajo está esto con el paso del tiempo, cuando se empieza a ejecutar la ciudad ya, y en época, toda a partir de época Flavia, Augusto al fin y al cabo es el sumo sacerdote y es un dios, ¿no? Entonces aquí, vamos a ver alguna piscina, hay las diosas de las aguas, las ninfas. Cuando yo les dije que no era casual que se había aquí asentado la ciudad, hay un tipo de diosa precéltica, vamos a llamarla así, es Coventina. Coventina, Equitiriz, balneario, hay dos epígrafes urbeiros dedicadas a esta diosa. Diosa que está por todo, bueno, pues en el muro de Adriano, hay el convento típico de Coventina, está en el muro de Adriano, una ciudad.
biblioteca. Y luego, también en Portomarín, en Santa María del Hoyo, hay otro epígrafe también hasta de diosa religiosa Coventina. Los romanos, no podían ser menos, Coventina, que no es de ellos, la convierten en las ninfas, las protectoras. Vamos a ver el tema. Entonces, ¿sigue? Esto es una versión ya para un momento, nada más poco para atrás. Le estaba explicando antes a ustedes el muro que cerraba el balneario. La canalización, cuando la habíamos encontrado, partía por aquí, iba a un espacio que estaba por aquí empezamos a ver el agujero un poco de ahí, que era una piscina. Esa piscina, con la canalización de madera, fue anulada en época romana. Construyen el edificio, hacen estos muros, esta serie de muros, y todo esto son, aparece, aquí está el pozo del agua, que os voy a enseñar otra vez de nuevo después, y luego ellos convierten esto en habitaciones. La entrada del balneario de Lugo, a través del puente romano, camino del balneario, se entraba en la ciudad y se circulaba por aquí. Aquí sabemos que era un paso abierto, porque hemos encontrado, esto lo estoy enseñando, el suelo medieval, que ya le he retirado las lajas de pizarra, pero ya había gran cantidad de teula. Además, la teula marcaba perfectamente qué espacio estaba abierto y qué espacio estaba cerrado. Por la disposición, sí. Estos son los suelos que anularon. Es muy difícil aquí en la ciudad de Lugo encontrar suelos medievales. Es normal, porque la ciudad de Lugo, en 40 centímetros, estamos 20 siglos. Entonces, el nivel medieval es el nivel más afectado, ¿no? Aquí apareció cerámica medieval in situ y niveles perfectamente sellados, ¿no? Ven, todo esto que ven aquí ahora es la creación de madera donde iba antiguamente. Al lado de ese espacio, del pozo del agua, encontramos esta piscina enorme, que es la piscina, lo que están viendo ahora ustedes, no lo volverán a ver más, porque vamos, creo que no se va a excavar nunca en la vida, el patio, si Antonio Gravozo no tiene ayuda a soltar. Y en ese espacio pequeño que ven ustedes excavado aquí, apenas de 6 metros cuadrados, este espacio, encontré 14 aras romanas, dedicadas a las diosas, las ninfas. Estas aras están rotas. Esto es algo habitual, aparece aquí y aparece en Rumanía. En el tiempo del concilio de Arles hay un culto a las aguas, y entonces en el 452 intentan ya evitar ese tipo de paganismo que existía. Para un momento, por favor. Entonces lo que hacen es, los sacerdotes cogen, cortan las aras y las tiran a las piscinas donde se desarrollaba el culto de las aguas y las anulan, ¿no? Y una piscina clásicamente romana, de unos 48 o 50 centímetros de grosor, que luego tiene, que lo vamos a ir viendo ahora, sigue adelante, varias capas de impermeabilización, y en donde se junta, digamos, la parte del paramento vertical con horizontal, hace una especie de cordón más ancho, una moldura más ancha, para que el agua no se filtre, ¿no? Ahí ven ustedes cómo están las piscinas, ven ahí las descripciones perfectamente. Las más significativas están expuestas en el balneario, en una sala ahí, con un vídeo. En este material, aparte de las aras, apareció, para un momento ahí, apareció también una base de columna de mármol, preciosa, ya muy atacada por las aguas sulfurosas, y apareció también materiales muchos de madera, muchos huesos de cerdos y demás, de las comidas, porque encima de todo esto que hemos visto aquí ahora, para más ingle, estuvo un cuartel del ejército, hay un plano en Giraldo, el famoso plano de Giraldo de 1812, donde estuvo el ejército acampado, era un hospital para los soldados, y entonces, bueno, está todo muy revuelto, ¿no? Y aquí contamos gran cantidad de materiales que había de eso. Miren ustedes lo que les explicaba, el entronque de pared vertical con horizontal, ese cuarto de círculo típico de las piscinas, ven ustedes, de aquí para acá, de aquí para acá, y luego ven aquí en el fondo como la pared vertical previamente se le iban dando diferentes revoques de oposinino. Oposinino es teja machacada con mucho mortero de cal, pero yo creo que aquí pasa igual que en Santa Eulalia de Bóveda. Hay entre la pared de piedra esta que ven ustedes aquí y la primera capa de oposinino, hay una fina capa de unos 3 milímetros, 4 milímetros de color negruzco. Son sales de manganeso. Se utilizan para impermeabilizar.
Entonces ellos, una vez que hacían la estructura de Opuscamenticium, de alguna manera impermeabilizaban con combustión de lechos y maderas y demás, conseguían unas sales de manganeso. En Santa Eulalia de la Bóveda creo que hay un estudio específico ya sobre eso. Trataban la pared y luego a partir de ese tratamiento de la pared iban colocando sucesivas capas de revoco de epoximino. Continúa. El fondo no le hice ningún corte, porque siempre pensé excavarlo, pero el fondo no es horizontal. Tiene una inclinación para llevar el agua hacia un lateral. Donde estaría un desagüe. Esta piscina está en mitad del patio y tendrá aproximadamente unos 18 metros como mínimo de ancho por unos 20 y tantos. Vamos a ver luego más cosas, más piscinas. ¿Sí? Miren las salas como están tiradas en la piscina, volteadas. El vídeo lo que permite es fidelizar realmente lo que fue la excavación. No vale interpretaciones que yo diga aquí, cuente aquí historias raras, ¿no? Ahí ven ustedes como, por eso insisto una y otra vez en la toma que me dice las tomas, para que me quedase constancia del tema. Continúo. Esto es para el anterior. Al lado de esta piscina circular grande ya que tenemos aquí, a un lateral, tenemos otra piscina circular. Contra el hotel balneario forma un patio y contra la esquina de ese patio, un lateral, aparece una piscina circular más pequeña. Este sería el muro, el de arriba, y luego va bajando en gradas circulares. Sigue avanzando. Luego vemos planos que lo ven ustedes mejor. Y en esa piscina pequeña hay esto. Ven aquí, esto estaba muy destruida, pero aquí salió una canalización de tubería de barro del siglo XVIII que rompió todo. Esto es fortísimo. Ya ven, aquí colocaron cantidad, cuando se construyó la piscina, de lajas de pizarra embutidas en la tierra. Luego le echaron cal y construyeron en gradas, es decir, en escalones, según iban bajando hacia abajo. Y la parte superior, estos encajes, tienen una explicación, son la colocación donde estarían las esculturas, las estatuas que tuviesen ellos en aquella época. Continúo. Ve aquí ya una imagen ya. Esto es la pared del hotel balneario, la entrada que hay. Claro, el hotel balneario en el año 48, cuando se empezó a hacer, se asentó justo, cortó una de las piscinas justo al medio. Entonces, ahora cuando se excavó, hubo que rellenar con hormigón, hacer una pared lateral para poder contener el edificio, porque está conteniendo esa pared 4 alturas, claro. Ven ustedes, aquí hay una piscina rectangular hacia allá, que vamos a ver después, y luego pegado con esa piscina está esta circular. Ven ustedes, la primera grada, la segunda iría por aquí, y aquí esta es la base de otra tercera grada como mínimo. Esto es la otra piscina que está pegada a esa. Los materiales, yo he hecho en la ciudad más de 100 excavaciones, en la ciudad de Lugo, y no he encontrado un edificio con estas características tan impresionantes constructivas, por los materiales que hay. ¿Por qué? Porque en la ciudad, obviamente, al haber materiales sillares de granito buenos y tal, se fueron reutilizados siempre. Como en el foro, pues le expoliaron todo, y que en el campo, en el tema de la costa de Don Acu, lo mismo. Tienes buenos sillares de granito en tu solar, ¿para qué vas a comprarlos? Y se fueron desmontando. En el caso del balneario, no. Todo esto que ven ustedes aquí son sillares de granito. Y aquí hay un solado también todo de granito. Y estos son la pared lateral que cierra la piscina con recubrimiento de opoximino. Y ese agujerito que ven ahí ustedes es la entrada del agua. Tiene una entrada de agua aquí y otra más vamos a ver más para aquí. Y luego arriba un aliviadero. Es como una piscina de agua. Cuando se cubría el agua salía por arriba. Y desde aquí, la entrada es por este lateral, vamos a verlo después, se bajaba en escalones hacia acá. Esta piscina continúa dentro del balneario. Ahí ven ustedes la fotografía. Bueno, para el anterior. Estoy avanzando. Ahí. ¿Le sigue avanzando? La siguiente. Ahí. ¿Ven? El cierre de la piscina, primera grada.
Eso que ven en ese agujero es el aliviadero. Cuando el agua llegaba a esta altura, salía por este lado, por el muro, para otro sitio, que no hemos excavado. Y luego entraba el agua aquí en el primer escalón. Un lado por aquí, otro por aquí. Y esto que ven aquí es el inicio del escalón. Por aquí se entraba por un lateral. Donde vimos la aplicación de madera, tenía un recorrido que se entraba por un lateral, por el lado más corto, se entraba por una escalera que bajaban, este es el último peldaño, vamos a ver algunos después más todavía. Desgraciadamente, cuando se construyó el balneario, pues rompieron todo, ¿no? Perdón, el recubrimiento típico que hay aquí, y luego estos peldaños están rechos, es decir, que tuvieron una perduración del tiempo. Les iba fastidiando, atacando, y se ven arreglos en los peldaños perfectamente, ¿no? Reparaciones, de alguna manera. ¿Sí? El tema del cubrimiento, ven aquí ustedes la pared, y luego el tema del opus ininum que se empezaba para impermeabilizar. Y esto que ven aquí ustedes, sigue por aquí, y esto es un corte de la escalera. Aquí habría un peldaño de granito, de aquí a aquí, que fue cortado para aprovecharlo para la construcción del balneario, y miren ustedes que incluso entre los peldaños de granito tenían sus juntas de impermeabilización con opus ininum más grueso, que es este. La razón de que no se vaya continuando la excavación es la posibilidad que tiene el propietario, y yo no sé tampoco la administración, de llegar a un acuerdo de cómo conservar esto. Esto está al aire libre, esto cuando se quita la tierra y demás, obviamente el paso del tiempo se va colonizando con bacterias, con hongos, y esto se va cayendo. Por eso, mientras no se llegue a una solución de cómo se tapa esto, cómo se integra esto dentro del balneario, hacer la excavación de la piscina, que es espectacular, me lo digo ya, 6 metros cuadrados, 14 alas romanas, tenemos 15 por 20 o 30 metros de longitud, no sabemos, ahí va a ser algo espectacular. Pero bueno, es mejor dejar el trabajo para los siguientes generaciones de arqueólogos, así Roberto no es capaz de acabarlo, y los hijos de Garaloce son también sensibles a este tipo de cosas, ¿no? Porque claro, ese día de mañana es muy difícil conciliar empresa privada, negocio privado, que es particular, tiene sus derechos, con un BIC que es este que está debajo. Gracias a la empresa privada, en este caso, se ha conservado el yacimiento, pero bueno, hemos llegado a un momento que ustedes imagínense todo el patio trasero que tenemos ahí en el hotel balneario, si lo descubrimos y encontramos las piscinas de estas características, sería un pecado imperdonable no acometer la excavación. Yo excavé en el año, creo que fue en el año 88, 90, la palestra, yo la excavé el año siguiente y a fecha de hoy la palestra tía sigue en intemperie. Esto es una palestra que al fin y al cabo es granito, y es un pavimento de presión y horizontal, se permite. Esto en una estructura hidráulica es imposible. Si excavásemos, lo dejáramos un año, se rompería, pues no se va a continuar la excavación. ¿Sigue? Bueno, esa piscina, dame atrás, mira la calidad que tenía cuando la excavé. Sí, entonces, las paredes de tratamiento que tienen impermeabilización. Eso lo pueden ver ustedes, van a todo el balneario y ya pueden ver esto. Es curioso que la gente vayamos a Mérida por ahí a ver cosas, como aquí en la ciudad de Lugo tenemos cosas impresionantes. No. Miren que acabado, delucido, el tratamiento, esto fue encofrado con hormigón, tratamiento poscamenticio, luego hay arreglos. El problema es que esto fue arrancado, obviamente los constructores del balneario en el año 40 y pico fueron arrancando todo. Siguen avanzando. El detalle de la entrada del agua que les dije a ustedes. Sí. Sí. Fíjense ustedes el pavimento de opus ininum. El aliviadero, cuando el agua llegaba a esta altura, el agua que sobraba salía para allá. Por eso tiene ese hueco ahí. Tendría una estructura de mármol bonita, seguramente, que fue arrancada para aprovechar a un lado. Miren ustedes cuando se entraba, este es el actual edificio que hay dando la entrada al área por la parte trasera. Aquí es una zona circular, ahí estaba la zona del pozo que les dije a ustedes, que trae el agua aquí. Y la colección de madera que atravesaba este muro por ese lado. Eso se entraba por este lado de aquí. Aquí había una serie de escalones que fueron arrancados, lo que solamente se conserva es, ¿ven ustedes? Ese es un escalón, y el siguiente escalón era ese. ¿Sí? El rebosadero del agua. Un detalle del
cómo se construyó, ya ven, mortero de cal, buena calidad, bien asentadas las piedras, con una buena ligazón, muy consistente, es increíble la construcción que se hacía, y luego esa capa de enlucido, ya le digo que hay más de una, aquí le falta la más finita, que ya se ha perdido, ya ven que este es más grueso. Continúa. Esa piscina entra dentro del edificio del hotel balneario. Esto es el lado interior del hotel balneario. Y ahora incluso arrancar todas las sillares que había por debajo de él. Esto está en el aire. Esto cuando excavé, ni como excavé yo. Yo excavo en el balneario en traje de baño. Es imposible. Descalzo, es imposible por el nivel de agua. Estamos por debajo del nivel del río del agua, ¿no? Entonces, todo el edificio estaba sentado encima de tierra. Esa piscina que se va para el lado de fuera, donde vimos previamente esos escalones, que extiende al otro lado, se construyó el edificio encima, se rellenó todo esto, y todo esto es tierra. Es decir, que ese edificio no tiene consistencia. Por eso se le metieron estas varillas de hierro, en el inicio de construcción, y luego se le hizo una pared de hormigón para aguantar el tema. ¿Quieres hablar del robo del Zócalo? Sí. Comentar? Sí. Ahí. Esto es la piscina, esa piscina interior que ustedes vieron ahora sucia. Yo siempre les voy enseñando de lo más pequeño a lo más grande, pero que atención es a lo general, ¿no? Entonces, lo que estaba muy sucio, a cómo es la piscina interior. Esto está dentro donde estaba la sala de calderas del balneario toda la vida. Miren qué acabado. ¿Qué acabado tiene? Esta parte de aquí es el muro que contiene la piscina, y desde este jalón para acá, ven ustedes unas cosas así perdidas, es un pavimento de opus simil. A partir de ahí hay una serie de piscinas pequeñas en que los investigadores discutimos. Yo pienso que es la Sodatio, porque encontré un canal que va a las salas que excavó Felipe Arias. En otra ocasión ya si me invitan, ya les indicaré cómo las salas abovedadas que excavó Felipe por dentro tienen una cámara de aire. Hemos metido una cámara fotográfica con un tema, y se ve que hay entre la pared que se ve que limpió Felipe y la otra pared hay una cámara en el medio. Las ventanas que ven ustedes, se las quitamos, dan un espacio vacío de aire. Continúa. Esto, porque a Roberto le gustará, que gana con la cerámica, es la cerámica que aparece allí. Desde cerámica normal, espatulada, bruñida, etcétera, pintada, también sigue avanzando. Viste despacio. Ollas, todo el repertorio que ustedes pueden imaginar está aquí. Yo hice una excavación en el número 90-91 de Rua Nova con 12 hornos, y todo el material que tengo en la Rua Nova lo tengo aquí. Las mismas tipologías. Sí. 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 Diferentes tipos de ollas. Ahí ven unos ejemplos de fotografía. Esto lo montamos hoy para que viesen ustedes un poco el espacio y comer. Jarras tribuladas, lo que hay en la ciudad, para cualquier especialista nuestro, que estamos acostumbrados a la ciudad, sí. Con diferentes tipos de decoración. Sí. Este material, quiero recordar que mi colega Enrique Alcorte lo había estudiado, y como vamos a la Terra Esquilata, me parece, del balneario, pues hizo el inventario. Continúa. Miren la cerámica pintada, perfecta, sí. Bruñidos, espatulados, sí. Esto podíamos encontrarlo claramente en una excavación de la necrópolis romana de que se excavó el siglo IV, ¿no? Pues miren, esto sigue. Rojo pompeyano, una flora común pintada con un pigmento de color rojizo, sigue. Engobados, había algunas fotografías. Fíjense ustedes el material, la buena calidad que tiene, digo por las pigmentaciones de color mostaza. Curiosamente aquí no hemos encontrado un tipo,
anterior. Un tipo de cerámica que se llama el rojón que es también con tintes de imitación pompeyano, que tiene impresiones de principios de siglo. Quiere decir que todavía en este yacimiento los romanos no permitieron, todavía eran muy clasistas, no hay todavía material de estampillado, embobado, estampillado, imitando a terra sigillata. La cerámica medieval. Lo que quiere decir que el balneario fue ininterrumpidamente hasta, vamos, a lo largo de toda la existencia, el balneario siguió funcionando siempre debido a la calidad de las aguas que tiene. Continuamos. Para ahí. Y esto es un dibujo que les he traído, no os puedo traer la pieza porque la pieza está en las condiciones, está muy frágil, está a punto, es muy delgadito, y esto es tejido romano. Esto es tejido. Esto, ve aquí un pliegue del vestido, son unos fragmentos minúsculos, estamos hablando de 8 o 10 centímetros, que encontré ahí embutido en el barro. Debe ser que conozca el único ejemplo de cuero de tejido romano que hay en Galicia, sí. Mira las fotografías de cuero tal como está. Y luego las piezas que aparecen, esto está muy fragmentado. Ustedes me podrían preguntarme, ¿cómo luego de 20 años sacas este material? Por una sencilla razón, cuando se hizo la excavación en el año 89 había un proyecto de programación sucesivo para excavar todo el patio. Hemos hecho diferentes intervenciones, entonces les he explicado a ustedes el semestre casi esta hora, son excavaciones parciales, que se han perdido a lo largo del tiempo. Las excavaciones, aunque sea un BIC, las excavaciones que se hacen en el Hotel Balneario de Lugo se hacen de acuerdo a las necesidades que tiene el propietario. No hay un proyecto, digamos, de puesta en valor, de investigación, que año a año. Él cuando necesitaba hacer un arreglo, como está dentro de un BIC, tiene que hacer un tema de tal, lo paga de su bolsillo completamente, a toda la teja, y luego, bueno, pues yo acabo todos estos 20 años de excavaciones, he juntado material para poder excavar. Me falta la zona central, que no voy a hacer, pero bueno, no tenía razón de ser entregar el material en el año 98, 99, cuando un fragmento de este cubilete lo voy a encontrar, pues yo traje esta pieza aquí, se lo encontré, pues uno es del año 90 y el otro es otro fragmento del 2017. No tenía razón de ser entregar el material en aquella época, cuando ahora estamos encontrando la otra parte que faltaba, ¿no? Esto es un cubilete de paredes finas, ¿sí? Otro sencillo de decoración. Miren ustedes para ver, ¿no? Les dije que ella hace que la gran asignatura pendiente hacia de Lugo la ha puesto en valor. Las empresas privadas no podemos acometer digamos, el estudio del material. Es impensable que un promotor, que aquí hay por ahí 7 o 8 mil piezas en el balneario de Lugo, seleccionando ya mucho que queden unas 1.000, 1.500 dignas de estudio, que las pueda pagar en la investigación un promotor, ¿no? Yo tengo excavaciones como Ansel Fole con más de 45.000 piezas. Un particular no puede estudiar el material. Esto tiene que haber proyectos de investigación en que tanto las empresas privadas como estudiantes de la universidad o profesionales de la universidad que tienen una tesis doctoral enfocada en un material determinado se pueda estudiar. Si no, esto es la gran asignatura pendiente de la ciudad de Lugo. Sí. Porque, bueno, da para atrás. Porque el material no es lo que piensan ustedes, hay que limpiarlo, que cuesta mucho tiempo, trabajo limpiarlo, la otra vez, ¿va? Y luego hay que catalogarlo y hay que escribir eso que vemos aquí, las letras, Balneario 99, el número de unidad escritigráfica y el número de inventario. Detrás de todo esto hay un trabajo. Yo creo que el trabajo de los arqueólogos que han excavado en la ciudad de Lugo es impagable, pero bueno, los promotores imagino que opinarán lo contrario. Ven, sí. Terra Sigillata, Caico Badón, porque ya estudió en algún momento, ¿no? Algunas piezas. Supongo que en estos tiempos, la de Patarés, para que veas en este tipo de conferencias, que han habido anteriormente otras que hubo, sobre el material, les habrán enseñado tipos de materiales como estos.
Ya ven que esto es todo el balneario, es lo mismo que una ciudad. Sí. Se lo robaban entre ellos y entonces lo marcaban, lo escribían. Sí. Sí. Miren los grafitos que antes vimos. Sí. Ve cómo escribí. Esto es un tema que andaba López Guitar con el tema de escrituras con el Ara de Lucos. Miren los renglones que trazaban. Ven los renglones. Y luego hacen en el medio las letras. Sí. Claro, ustedes ven aquí las piezas que ya antes los hice los dibujos. Esto tiene un coste tremendo. ¿Sí? Vaya rápido para que lo vean. Sí. Para acabar. Ya está terminando, ya son las últimas. Sí. Hay un fragmento de cerámica que es de la zona de la meseta, de Terragilata, lo que vi. Bueno, esto, déjaselo ahí en YouTube. Voy a subir eso que han visto ustedes, este vídeo, lo he subido ahí y tal, para que quiera tener constancia del vídeo y tal. Me parece muy interesante, ya les dije ya muchas veces en esta comparecencia, que es interesante que la gente de Lugo sea consciente del material que hay aquí, la calidad que hay aquí, y que tenga acceso ahí. Poco vale que esté el depósito municipal o un museo arqueológico si luego no hay, digamos, una difusión en el tema de la gente. He intentado que sea lo más ameno posible, darles una referencia global de todo este yacimiento y quiero un poco darle carpetazo a ello, por eso vamos a entregar ya el material y el estudio completo ya de la memoria estrictamente arqueológica. Ya se hizo una memoria del balneario muy interesante, que se comporta gran cantidad de aspectos, desde etnografía a temas de las aguas, etcétera, ¿no? A todo el mundo le interesará saber que las aguas son del 8 o 10.000 antes de Cristo, ¿no? Por ejemplo, que es de época magdaleniense, esta agua que está aquí. Entonces, una excavación es una publicación muy interesante, pero ahora vamos a hacer una publicación estrictamente arqueológica para los especialistas, en donde se vengan reflejados todo un tipo de materiales, circunstancias de hallazgos y demás. Espero no haberles cansado mucho y muchas gracias por atenderme. Pueden ahí la madera en situ, la quieren ver, no la toquen mucho, pero la pueden ver si quieren. Bueno, muchas gracias a Paco Herbes. Abrimos ahora un pequeño turno para coloquio, para preguntas, cualquier cosa que quieran comentar o con relación a este tema o algo que ya se haya sugerido, porque pienso que es bastante interesante. Damos paso a eso. Entonces, si... Sí. Non collían os escravos e quitaban agua? Una cosa es lo que se ve en la televisión y otra cosa es la realidad. Normalmente, para evacuar el agua, lo más rápido y más barato es que tengan un desagüe, ¿no? Lo que sucede es que la construcción es más caro. El problema que tienen las piscinas y los desagües es que suelen tener placas caladas de materiales nobles, mármol o ese tipo de material. Entonces es muy difícil encontrarlo. Hay una piscina, si ustedes van a Cambre, yo participé en la puesta en valor de esa piscina, la excavó otro compañero, Naveiro, yo hice la puesta en valor después, y la piscina incluso tenía, en la parte de arriba, que era también cerrada con bóveda de cañón, tenía incluso dibujados unos pulpos y unos animales, unos peces, están allí en el turismo de Cambre. Y entonces cuando se bañaba el romano,
en el agua estaban los pulpos y en la piscina reflejados, ¿no? Y los pulpos, delfines, lo que había allí y tal. Y tenía un desagüe también que ese desagüe iba a las letrinas. Normalmente ahora nosotros no nos damos cuenta, pero el coste de traída de agua y evacuación de agua era muy caro. Entonces, de la piscina aquella, de Cambre, por ejemplo, que es la que conozco yo, que tenga desaguadero claro, desaguaba el agua para la letrina. Aquí en estas de Lugo no las hemos roto y de momento pensamos que no. Unha cuestión máis. Entonces, esa agua viene de un manantial de varios. ¿Se sabe esos manantiales dónde están? No sé, debajo de la región, debajo del parque, no sé, se sabe de dónde procede. O vienen mismo del trabajo como si fuera un gesto. Bueno, estoy usted al lado acerca del propietario, señor Graloces, y supongo que sabrá más que yo de este tema. Yo le puedo hablar de la captación romana. La captación romana está en el río Miño. Yo lo sé porque en una de estas excavaciones que se hicieron hace muchos años, medio piratas, yo vi una paleadora trabajando en el río Miño. Y entonces, en la época del 90, no era capaz de reventar una canalización. Eso solamente puede ser un tema de opuscamenticio. Entonces yo bajé al río, le eché un vistazo y efectivamente vi en unos segundos que había una canalización que venía del río Miño. El río Miño, tal como lo conoce usted ahora, en época romana los caneiros son medievales. Cuando se empieza a ver, digamos, a privatizar los ríos, son normalmente ligados a monasterios, reyes y tal, en época medieval. Entonces el río Miño, la gente que vive aquí en el río, que es de aquí de Lugo toda la vida, se acordará del Miño prácticamente pasarlo en zapatillas. Entonces, ellos verían surgencias termales. Yo, por ejemplo, en Mondoñedo, en el río que lleva ahí, uno de los ríos que tiene ahí Mondoñedo, hay surgencias de aguas termales cerca del castro de Zoñán, que se ve que surgen del río. Pero cuando está bajo, claro, cuando está alto no se ve. Yo imagino que ahí tiene que haber más captaciones de agua. Primero porque hay que utilizar las memorias de los médicos del siglo XIX, que hablan de cuando están reformando el balneario, lo que encuentran y no encuentran. Hablan del pilón central y van indicando ellos un poco. El balneario donde está actualmente la glorieta, donde está la palestra, era un espacio de huerta agrícola. Y se habla que por ahí entraba agua de una fuente, los que son de aquí de Lugo conocerán que en el Lugo Nacional Sexta hay una de agua fría para el lado de arriba. Ahí tiene que haber surgencias de manantiales de agua. De hecho, en la entrada que tiene el señor Graloces posterior, por el camino del balneario, desde el puente, tiene a un lado izquierdo una especie de caseto, por decirlo de alguna manera, donde hay un lavadero antiguo que es de los años 40, y ahí sale el agua a 16 grados, 17 grados. Él puede hablar más que yo de ese tema. Entonces, hay diferentes temperaturas ahí, y esas diferencias de temperaturas no vienen porque el agua pase por una serie de metros distintos, viene porque son de surgencias distintas. ¿Por qué en esas partes tan profundas de la instalación se usó madera? ¿No se podría haber usado granito o, bueno, ahora mismo se me viene a la cabeza, aunque sería muy caro, mármol, como en la cloaca máxima? Hay que ser... Yo normalmente cuando soy una persona... Mis padres eran pobres y son del pueblo, ya no éramos ricos, entonces yo hago mucho caso a la inventiva natural de la gente, ¿no? Normalmente en un campamento romano, cuando se iba en campaña, todos los días se montaba un campamento provisional. Las estacas eran de madera, se utilizaba el material que estaba al entorno y tal. Cuando aquí se llega y se hace lo mismo. Se utiliza el material porque tienen otro objetivo primordial, que es la defensa y la confección de la ciudad, la construcción de la ciudad, ¿no? En esos primeros momentos es normal que hayan utilizado lo que tienen más a mano, que es la madera. ¿Por qué utilizaron madera? Porque era un material abundante, estaba pegado allí. Lo que dices tú de traer material, el coste, ahora no nos damos cuenta, porque ahora tú quieres un camión de tierra y llamas a un transportista. Pero antes, hace 100 años, un camión del pueblo, un carro del pueblo, no lleva ni medio metro cúbico de tierra, ¿no? Entonces, traer material de lejos es muy costoso. Entonces, ellos son muy pragmáticos siempre. Entonces, utilizan lo que hay. ¿Qué pasa? Que es difícil. Nosotros siempre en la arqueología, sobre todo la gente que les gusta a ustedes, nos gusta mucho ver internet y televisión, claro, vamos a lo bonito, ¿no? A las placas de mármol, las piscinas con mosaicos, etcétera y tal. Pero la realidad, eso era para unos igual que ahora, ¿no? Había unos que eran muy pudientes y otros que eran más bajitos en la escala, o no eran nada, ¿no?
Entonces aquí, de momento, además en tema militar, es normal que hayan sido de madera. Lo que está claro es que no tiene nada que ver el balneario. Yo creo que lo importante con esta organización de madera y otras cosas, siempre se ha hablado de un balneario del año tal, que ahora es importante fijar las cosas. Hubo un balneario previo al que hay de granito. ¿Por qué lo sabemos? Porque la organización de madera va por debajo del muro de cierre, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver y se anuló una piscina. Cuando se hace la remodelación del edificio, se hace en granito, con madera también, pero en opus camenticium. Y las piscinas se reordenan. O sea que se anula esa y se hace otra. Por tanto, en el balneario, como mínimo, hay un momento previo de construcción y luego un momento Julio Claudio y Fly con una serie de remodelaciones, lógicamente, hasta época medieval, que es otra historia, otra fase. Alguna cuestión máis? Se me ocurre a mí preguntarche, bueno, moitas cuestións, pero non é o momento para discutir, pero bueno. Para os especialistas. Na superficie que ocupa o balneario romano con relación ao que coñecemos, canto crees tú que está por descubrir? Yo creo que bastante. Yo creo que el balneario, vamos a ver, que hablar del edificio religioso administrativo, que es una cosa, y luego todo lo que tiene alrededor. Según se entra en el actual balneario, yo allí hice una serie supervisando el tema de los pilares del aparcamiento aéreo, y ahí encontramos taberna, es decir, construcciones pequeñas. En aquel tiempo, digamos, hay un edificio religioso igual que una feria de ahora de mercado, ¿no? Pues normalmente los médicos iban donde iban gente. Si la gente iba a hacer una ofrenda al Dios y había gente por allí, y había funcionarios y tal, les podían vender algo. Sus servicios, como curanderos, médicos, digamos así, prostitutas, mercaderes, se vendía de todo, igual que una feria de hace 150 años, ¿no? Hay una parte de la entrada que son tabernas y luego empieza lo que es el edificio oficial, que empieza con una serie de muros de opus camenticium tremendos, y aquí no os he explicado a ustedes, pero hay el balneario, según antes de llegar a la lágrima actual de la entrada, tiene un gran muro de 2,30 metros de ancho, de opus camenticium inmenso, potentísimo. Y todo lo que ven ustedes del paseo pegado al río está sobre un muro de opus camenticium original. Incluso la mampostería de pizarra es original, porque en la parte posterior, haciendo yo un tema de control para la Confederación Hidrográfica del Norte, encontramos el opus camenticium también en la parte posterior, y todo el recorrido que tiene el balneario, lo encontramos al final y estaban la mampostería de pizarra embutida dentro del opus camenticium. Es lo que llamamos antes, este año lo hemos anulado, el Pozo Mouro. Eso quiere decir que, eso por un lado, que es digamos, yo creo que la construcción del balneario son 3 grandes naves longitudinales, según va el río. Una pegada a la Nacional Sexta, que tendría una especie de entrada del pórtico en la parte superior, que la Nacional Sexta se encargó de destruir. Otra pegada a la actual Nacional Sexta, esa. Otra central que abarca todo el grupo de piscinas, pues las piscinas van sucesivas. Digamos que la parte central es la más importante de agua termal y otra parte contra el río que es de dependencias secundarias donde había piscinas pequeñas, había bañeras, igual que tiene el señor Garaloces ahora. Había bañeras individualizadas. Incluso en el río, yo como Rodríguez Colmenero hace ya muchos años ya, en una barca y tal, cuando baja el río, se ven alineaciones de muros. El río Miño ha cambiado de curso. Al hacer el tema de la carretera de acceso al colegio, se ha encofrado aquella parte y se ha desviado el agua hacia el centro, es el problema que tiene. Entonces, en el propio río hay construcciones. De hecho, hay una fotografía muy antigua de sobre 1911, hay una especie de edículo circular en el río a la altura del Pozo Mouro, un poco más para abajo. Una fotografía rara que poca gente controla y es una construcción circular que se tiró en esa época. Aparte de eso, para la parte posterior, en comunicación con, obviamente, la salida de las vías romanas por el puente romano, se entraba por ahí por la ciudad y se entraba también para el hotel balneario. Y aquella parte de allí hay una serie también de construcciones también muy, digamos, de baja calidad, que están enfocadas por la taberna. Prácticamente el edificio, lo que es la longitud de él, está más o menos en el actual hotel balneario. El ancho, no. Es en el río y parte Nacional Sexta. Y una de las grandes preguntas que últimamente se ha puesto sobre la mesa
Todos tenemos la imagen clásica de las bóvedas con las hornacinas y tradicionalmente esto siempre se ha interpretado como el apoditerium, la zona de vestuario que utilizaban para cambiarse. ¿Cuál es tu interpretación de esa parte del balneario? La cosa que marcarás en el contexto, ¿no? Cuando Felipe y Antonio de Vega hacen la limpieza de las bóvedas abovedadas, encuentran una serie de nichos y obviamente parece que es un tepidario, yo también diría lo mismo, ¿no? Cuando excavamos la antigua sala de máquinas, que os enseñé ahora una de las piscinas, al lado de ellas hay unas escaleras y baja hacia abajo y hay restos de una serie de pequeñas piscinas. Pero es que además, en un lateral, que apenas pudimos verlo, encontré un praefurnio, es decir, una embocadura de hormigón de granito quemada. Curiosamente, esa me llamó muchísimo la atención porque esa está conectada con otra piscina que va hacia dentro, en una construcción maravillosa de granito, grandes sillares de 1,30 m de longitud, por un ancho de unos 18 o 20 centímetros y a un pequeño canal tallado por el medio. Yo me preguntaba, ¿cómo es posible que coincida temas de agua caliente y fuego aquí? Pero es que luego, según avanza la excavación, hay un canal de mampostería, una fase posterior, que atraviesa esa sala, atraviesa el pasillo y va justo a desembocar a donde estuvo Felipe años limpiando. Ahí, cuando se hizo la puesta en valor de ese espacio y se metieron las pasarelas, se apoyó en un derrumbe de lajas de pizarra, que es curiosamente donde acaba el tema de ese canal. Es que cuando excavamos, claro, esto hay que hacerlo por puzzles. Cuando excavé en la zona de la antigua capilla, un lateral para unir espacios, aparte de encontrar una piscina más, encontrar agua y demás, me fijé que el suelo tenía la división, contra dos muros el ancho era exagerado, algo pasaba, yo veía los dos lienzos y demás. Bueno, eso no se puede hacer, que Dios me libre, ¿no? Pero si vas a una de las ventanitas las hornacinas aquellas, tapadas en el siglo XIX, que encontré alguna original tapada en el siglo XIX, porque encontré la cerámica vidriada, la cuenca, allí colocada. A quitarlo, a excavarlo de la hornacina, por un agujerito, metí una cámara con un cablecito, tal, y ¿qué vemos? Un espacio vacío entre muro y muro, que corre el aire, todo cerrado ahora, a una velocidad increíble, una humedad tremenda, corre el aire tremendamente. Si eso lo enfocamos con los cuartos de círculo que hay en las bóvedas, esos cuartos de círculo, cuando hice la excavación yo para el lado de fuera, encontré vidrio de ventana plano. El vidrio es sodio con sílice, se hace en un tema plano y se hacen grandes ventanales. Estoy intentando reconstruir un ventanal, no soy capaz porque me faltan fragmentos, ¿no? Entonces, esos cuartos de círculo que están en el posible tepidario son los lunetos de apertura con unas cadenas para el aire. ¿Qué pienso que es? Una sudatio, porque tengo combustión por un lado, enfocado con dos canales, uno de piedra y otro de mampostería en la reforma. Tengo el espacio de túbuli entre muro y muro vacío detrás de cada ventana, de cada hornacina, y tenemos esos lunetos. ¿Y cuál sería la función de esas hornacinas? Las hornacinas, aparte, bueno, si estamos en una sudatio, yo creo que la idea que cuando enfocó el tepidario me parece correcta en el sentido... Lo de la sudatio, pues explícalo. Por eso, porque la sudatio cuando estás... Explica lo que es la sudatio. La sudatio es baños de vapor turcos. Es decir, que tiene que haber un contacto de agua y calor que te hace sudar. Sudas. Es una sauna, pero más que una sauna, un baño turco, ¿no? Sudas muchísimo. Entonces, para sudar muchísimo, yo el material que se encontró ahí no lo controlo, no sé, pero en esas hornacinas se coloca el estrígenum para quitar el tema del sudor en esa. Hay botellas de perfumes, sí he encontrado alguna botella de perfume por ahí en el balneario, es lógico que los haya. Entonces sí que sería para colocar cosas determinadas, desde... iluminación no, porque hay los lunetos y esas hornacinas no tienen restos de cremación, de combustión. Si hubiese un tema de lucernas, aunque haya lucernas o haya candiles o lo que sea, siempre hay restos en la combustión. Entonces yo pienso que es para colocar pues, todo tipo de utensilios cuando se está sudando, ¿no? Desde
trapo, un estrígilum, aceites para bañarse, para sudar más, etc. Lo que está claro es que tenemos canales, tenemos la combustión en eso que apenas se ve porque hubo que, por la necesidad de taparlo, del granito quemado, estaba el granito carbonizado, y tenemos luego el espacio entre muros, como para el acceso, y luego tenemos los lunetos. Para un tema simplemente de habitáculo para cambiarse de ropa me parece excesivo, ¿no? Esa es mi idea, pero bueno, supongo que más especialistas trabajarán en ese tema y más tiempo viendo el material que yo he encontrado o haciendo una excavación más, podrán aportar más luz. ¿Cómo se podría saber? Excavando esos lunetos. Pero claro, los lunetos tienen tierra. El problema de siempre es el mismo, es que el hotel balneario es un espacio big soterrado, la parte inferior, y la parte de arriba es un negocio privado. La parte que nos interesa es la parte de abajo soterrada. Pero claro, esa parte soterrada sujeta toda la estructura que está por encima. Yo tengo excavado ahí en calicatas estando 3,50 metros de profundidad, con un peso encima que se te ponen de corbata, tianamente, ¿no? Tremendo. Moi ben, pois se non hai nada máis que comentar, damos por concluída esta charla e os convido a próxima semana, o próximo xoves, que terá lugar a charla que tiñamos pendiente de Celso Rodríguez Cao sobre a Domus do Mitreo. Moitas gracias.